La bruma cubre las costas de Edo, lo que hoy conocemos como Tokio. Los pescadores se detienen, las mujeres dejan caer sus canastas, los niños apuntan al horizonte con miedo y asombro. 4 enormes barcos negros avanzan lentamente, soltando humo y rugiendo como bestias desconocidas. Son los barcos del comodoro estadounidense Matthew Perry, y su llegada cambiará para siempre la historia de Japón. Por más de 2 siglos, la nación había vivido cerrada al mundo exterior bajo el gobierno del shogunato Tokugawa. Ningún extranjero podía entrar, ningún japonés podía salir. Era un país suspendido en el tiempo, donde los samuráis gobernaban con honor. La agricultura marcaba el ritmo de la vida, y el emperador, en su palacio de Kioto, era apenas una figura espiritual. Pero aquel día, el rugido del vapor occidental atravesó la calma del archipiélago. Mientras los barcos se acercaban, la gente murmuraba que eran dragones de hierro, monstruos que respiraban fuego. En el castillo del shogun, los consejeros debatían con desesperación. Perry traía un mensaje del presidente de los Estados Unidos. Japón debía abrir sus puertos al comercio o enfrentarse a la fuerza de Occidente. No había escapatoria. Aquella exigencia era, en realidad, una amenaza. Así comenzó el derrumbe de un sistema que había mantenido a Japón en paz, pero también en la oscuridad del aislamiento. Lejos de esa tensión, en Kioto, un niño de apenas 2 años jugaba entre los jardines imperiales. Su nombre era Mutsuhito. Nadie podía imaginar que aquel pequeño se convertiría en el hombre que guiaría a Japón hacia la modernidad. Su infancia estuvo marcada por el silencio, la disciplina y las enseñanzas del sintoísmo y la poesía clásica. Era un niño observador, reservado, pero con una mente aguda. Mientras crecía, el país que heredaría comenzaba a dividirse entre quienes deseaban conservar la tradición y quienes creían que el futuro dependía de aprender del mundo exterior. La llegada de los barcos negros no solo trajo comercio, sino también miedo, curiosidad y un torrente de ideas nuevas. Los japoneses comenzaron a leer textos occidentales traducidos, a debatir sobre ciencia, política y filosofía. Los samuráis más jóvenes se preguntaban si el acero de sus espadas serviría de algo contra los cañones de vapor. En las calles de Edo surgían movimientos secretos que clamaban por restaurar el poder del emperador, convencidos de que solo él podría salvar la nación del dominio extranjero. Era el principio de una revolución. En 1867, cuando el joven Mutsuhito tenía apenas 14 años, su padre, el emperador Komei, murió repentinamente. El trono pasaba ahora a un adolescente que apenas había salido del palacio. En ese mismo año, el shogun Yoshinobu Tokugawa, consciente de la presión interna y externa, anunció su renuncia. Japón se encontraba al borde del caos. Los clanes más poderosos se dividieron entre quienes apoyaban al antiguo régimen y quienes luchaban por la restauración imperial. La guerra civil era inevitable. Los cañones retumbaron en las colinas de Toba y Fushimi. El ejército imperial, con jóvenes samuráis que creían en el futuro, derrotó a las fuerzas del shogunato. Fue una guerra breve pero decisiva. En 1868, el joven emperador entró en el castillo de Edo, rebautizado como Tokio, la capital del nuevo Japón. Nacía oficialmente la era Meiji, que significa gobierno ilustrado. El país que había estado cerrado durante siglos abría de golpe sus ojos al mundo. Pero nada de esto fue sencillo. Japón era una nación herida, con profundas desigualdades y una economía aún feudal. Los campesinos vivían con lo justo, los samuráis, ahora sin guerra, no sabían qué papel cumplir, y la aristocracia se resistía a perder privilegios. En medio de ese caos, Meiji entendió algo fundamental. Si Japón no cambiaba, sería colonizado como otros países de Asia. Si quería sobrevivir, debía transformarse desde sus cimientos. A diferencia de muchos monarcas, Meiji no gobernó con miedo. Era joven, curioso y consciente de su misión histórica. Aunque no era un militar ni un hombre de ciencia, sabía rodearse de mentes brillantes. Convocó a los mejores consejeros, estudió los sistemas políticos de Europa, observó cómo funcionaban las fábricas en Inglaterra y las escuelas en Alemania. Japón debía aprender rápido, y lo hizo. Bajo su reinado, se enviaron misiones diplomáticas al extranjero, se tradujeron miles de libros, se fundaron universidades y se crearon leyes inspiradas en los códigos europeos. Los samuráis dejaron sus espadas
y se convirtieron en burócratas, ingenieros y maestros. Los ferrocarriles comenzaron a cruzar el país, los telégrafos unieron regiones antes aisladas y las fábricas empezaron a humear en las ciudades. Japón entraba en la era moderna con una velocidad que asombró al mundo. Sin embargo, detrás del brillo de la modernización había un sacrificio inmenso. La transición dejó a muchos atrás. Los antiguos guerreros, símbolo del honor y la lealtad, se sintieron traicionados. Algunos se rebelaron, como en la famosa revuelta de Satsuma, donde miles de samuráis prefirieron morir antes que aceptar un mundo sin espadas. Para Meiji, aquello fue una tragedia necesaria. El país debía renacer, aunque doliera. El joven emperador representaba un puente entre dos mundos. Vestía ropas occidentales, pero seguía escribiendo poesía japonesa. Se fotografiaba con diplomáticos europeos, pero mantenía ceremonias sintoístas en el palacio. Su rostro comenzó a aparecer en monedas, retratos y periódicos. Japón, por primera vez en siglos, tenía una figura que unía tradición y progreso. El mundo observaba con asombro cómo un pequeño país del este de Asia pasaba, en apenas una generación, de los castillos de madera a los buques de guerra de acero. Y todo bajo la mirada de un emperador que, sin empuñar un arma, había transformado la mentalidad de su pueblo. Pero lo que pocos sabían era el precio interno que Meiji pagaba por esa carga. Su vida personal fue un constante sacrificio. Detrás del título imperial se escondía un hombre solitario, obligado a representar el espíritu de toda una nación. No podía mostrar debilidad ni cansancio. Debía ser ejemplo de disciplina, austeridad y visión. Los japoneses lo veneraban, pero también lo temían. En aquellos años, Japón adoptó una nueva constitución, inspirada en la alemana, que establecía un parlamento, el Dieta Imperial, pero mantenía al emperador como figura suprema. Era una mezcla única de tradición y modernidad. Al mismo tiempo, el ejército y la marina se fortalecían con modelos europeos. Japón ya no era el país que temía a los barcos negros. Ahora era él quien los construía. Y sin embargo, el espíritu de Meiji no se limitaba a la conquista tecnológica. Creía que la verdadera modernización debía estar acompañada de educación, moral y unidad nacional. Promovió la enseñanza obligatoria, impulsó la alfabetización y fomentó un profundo sentido del deber hacia la patria. Cada japonés debía servir al bien común, no por miedo, sino por honor. El mensaje era claro. Japón debía ser fuerte, pero también sabio. Debía aprender de Occidente, sin perder su alma oriental. Y aunque muchos historiadores han discutido si Meiji fue un reformista absoluto o una figura manipulada por los oligarcas de su entorno, lo cierto es que su figura se convirtió en símbolo del cambio. A finales del siglo XIX, Japón ya no era el país feudal que Perry había encontrado. Era una potencia emergente, con industria, ejército moderno y presencia internacional. En apenas 30 años, la visión del joven emperador había dado frutos que nadie habría creído posibles. Pero esa historia, la del poder, la expansión y las nuevas guerras que definirían el siglo siguiente, apenas comenzaba. El viento soplaba sobre Tokio, ahora iluminada por faroles eléctricos. El sonido de las locomotoras reemplazaba el de los cascos de los caballos, y mientras el mundo miraba hacia Europa, un nuevo sol se levantaba en el este. Japón, bajo Meiji, había despertado de su largo sueño, y aunque el precio del progreso sería alto, aquel despertar marcaría el inicio de un imperio que cambiaría el destino del mundo entero. El Japón del emperador Meiji no tardó en convertirse en un hervidero de cambios. Las calles, antes silenciosas, se llenaron del sonido de los martillos en los talleres, del silbido de las locomotoras y del bullicio de estudiantes que soñaban con aprender lo que el mundo tenía para ofrecerles. En cada rincón del archipiélago se respiraba una mezcla de entusiasmo y miedo, de esperanza y desconcierto. Japón, un país que durante siglos había protegido sus costumbres como un tesoro sagrado, ahora se lanzaba al abismo de la modernidad, y lo hacía con una velocidad vertiginosa. Meiji entendió desde el principio que no bastaba con abrir los puertos. Si Japón quería ser respetado, debía demostrar que podía ser tan avanzado como las grandes potencias. Para ello, necesitaba transformar su alma misma, su educación, su industria, su ejército, su forma de pensar. El emperador convocó a los mejores consejeros, muchos de ellos samuráis reformistas, hombres que habían comprendido que el honor no solo se defendía con una espada, sino también con conocimiento y progreso.
Entre ellos destacaban figuras como Okubo Toshimichi, Saigo Takamori y Kido Takayoshi, tres mentes brillantes que serían pilares del nuevo Estado japonés. Se enviaron misiones diplomáticas a Europa y América con un propósito claro: aprender. La más famosa de todas, la misión Iwakura, partió en 1871. Cientos de funcionarios, académicos y estudiantes cruzaron los mares para observar cómo funcionaban las instituciones modernas. Regresaron con los ojos abiertos y la determinación de construir un Japón que no dependiera de nadie. Trajeron consigo libros, máquinas, ideas y una convicción: la educación era la clave. El emperador decretó entonces la creación de un sistema nacional de enseñanza. Las escuelas comenzaron a multiplicarse, las niñas accedieron a la educación y se tradujeron obras occidentales sobre ciencia, política, filosofía y arte. Las universidades de Tokio y Kioto se convirtieron en centros del saber moderno. Los estudiantes aprendían cálculo, física, anatomía, pero también ética y moral japonesa. La mezcla entre el pensamiento occidental y los valores tradicionales comenzó a dar forma a una nueva generación de ciudadanos. Mientras tanto, la industria nacía con fuerza. Se construyeron fábricas textiles, astilleros y fundiciones. El gobierno incentivó la creación de empresas privadas y el desarrollo de la infraestructura. Aparecieron las primeras líneas férreas que unían Tokio con Yokohama y más tarde con Osaka. Las mercancías viajaban más rápido, los productos se modernizaban, las ciudades crecían y el comercio florecía. Los campesinos se convirtieron en obreros, los antiguos samuráis en empresarios o empleados públicos. Japón estaba dejando atrás su pasado feudal y abrazando el futuro con determinación. Pero el cambio no fue fácil. La transformación social trajo consigo dolor, nostalgia y desconfianza. Muchos sentían que el espíritu japonés se estaba perdiendo. Las viejas costumbres eran vistas como un estorbo. Los templos se vaciaban, los kimonos eran reemplazados por trajes occidentales y los peinados tradicionales por cortes modernos. Algunos veían en esto una traición a los antepasados. Para ellos, Japón estaba olvidando su esencia, su alma. Entre los descontentos se encontraba Saigo Takamori, uno de los héroes de la restauración Meiji, que se sintió traicionado por las reformas. En 1877, encabezó una rebelión de samuráis en la región de Satsuma. Fue un levantamiento desesperado, una última defensa del viejo orden. Miles de guerreros marcharon al combate, sabiendo que su causa estaba perdida. Frente a ellos, el nuevo ejército imperial, equipado con rifles modernos y cañones, simbolizaba el triunfo de la nueva era. La batalla fue sangrienta, Saigo cayó, y con él, la era de los samuráis llegó a su fin. La victoria del gobierno consolidó el poder del emperador Meiji y selló definitivamente el destino de Japón como nación moderna. Las reformas se aceleraron, se promulgó un nuevo sistema legal inspirado en el derecho europeo, se creó una moneda nacional, el yen, y se adoptó un calendario occidental. Incluso el modo de vida cambió. Se introdujo la electricidad, los teléfonos, los ferrocarriles y los periódicos. Tokio se convirtió en una ciudad vibrante, llena de luces, negocios y sueños. Pero Meiji sabía que el verdadero desafío no era solo material. Japón debía construir una identidad moderna sin perder su corazón. El emperador, aunque vestía uniforme occidental, mantenía ceremonias ancestrales en su palacio. Promovió el sintoísmo como religión de Estado, no por fanatismo, sino porque entendía que un país necesita símbolos para no desmoronarse en medio del cambio. El culto al emperador se convirtió en un elemento unificador. En las escuelas, los niños aprendían que debían amar a su patria, honrar a sus padres y servir al bien común. El gobierno también se enfrentó a la tarea de reorganizar el poder político. En 1889 se promulgó la Constitución Meiji, una de las más avanzadas de Asia en su tiempo. Establecía un parlamento bicameral, el Dieta Imperial, compuesto por una cámara de nobles y otra de representantes elegidos. Aunque el emperador conservaba amplios poderes, el sistema introducía nociones de responsabilidad, deliberación y participación. Era un intento de equilibrio entre la autoridad imperial y las ideas democráticas que soplaban desde Occidente. A la par de estos cambios políticos, el ejército y la marina crecían rápidamente. Japón observaba con atención cómo las potencias europeas colonizaban Asia y comprendía que debía fortalecerse para no ser devorado.
La conscripción militar obligatoria se impuso en 1873. Todos los hombres jóvenes debían servir al país. Los antiguos samuráis ya no eran los únicos guardianes del honor. Ahora, cada ciudadano debía estar preparado para defender la nación. En pocos años, Japón desarrolló una poderosa armada y un ejército moderno. El país que alguna vez temió a los cañones extranjeros, ahora fabricaba los suyos. Los oficiales eran formados por asesores franceses y alemanes. Los ingenieros estudiaban en Inglaterra y los médicos en Alemania. La autosuficiencia se convirtió en una obsesión nacional. Japón no quería depender de nadie. Con el crecimiento vino también la ambición. En 1894 estalló la guerra contra China por el control de Corea. Fue la primera gran prueba de fuego para el nuevo Japón. El mundo observó sorprendido cómo las tropas japonesas derrotaban al gigantesco imperio chino con disciplina y tecnología superior. Por primera vez, una nación asiática vencía a una potencia tradicional. El triunfo llenó de orgullo al pueblo japonés y consolidó la figura del emperador Meiji como símbolo de fuerza y sabiduría. Sin embargo, el éxito militar también despertó un nuevo dilema. Japón había modernizado su cuerpo, pero ¿qué pasaba con su alma? El progreso trajo riqueza y poder, pero también desigualdad y tensiones sociales. Las fábricas crecían, pero las condiciones laborales eran duras. Los campesinos seguían luchando por sobrevivir y muchos se sentían marginados del llamado milagro japonés. El sueño de la modernidad tenía un precio y no todos podían pagarlo. Aún así, Meiji seguía convencido de que el destino de su nación era avanzar. Continuó impulsando reformas económicas, apoyando la expansión de la educación técnica y fomentando la investigación científica. Creía que el conocimiento era la mayor arma que un país podía poseer. Japón debía dominar la ciencia y la industria con el mismo rigor con el que antes había perfeccionado el arte de la espada. Mientras Europa entraba en su propia era de imperialismo, Japón se preparaba para ser su igual. Ya no era el alumno tímido del siglo XIX, sino un competidor decidido. La industrialización había transformado el paisaje y la mentalidad. Los templos coexistían con fábricas, los kimonos con los trajes de 3 piezas, las carrozas con los trenes eléctricos. Era un país que respiraba cambio, que miraba hacia el futuro con determinación. Pero en el fondo, el emperador sabía que cada paso hacia adelante alejaba un poco más a Japón de sus raíces. En la intimidad de su palacio, Meiji escribía poemas en los que hablaba del deber, del sacrificio y de la fugacidad del poder. Aunque el mundo lo veía como un monarca victorioso, él se sentía a menudo prisionero de su propio éxito. Había modernizado su país, sí, pero también había abierto una puerta que no podría cerrarse jamás. El rugido de la modernidad ya era imparable. Las chimeneas humeaban, los buques navegaban, las escuelas se llenaban, y el nombre de Japón comenzaba a pronunciarse con respeto en las grandes capitales del mundo. Pero con el poder vienen las tentaciones, y el nuevo Japón, fortalecido y orgulloso, empezaba a mirar más allá de sus fronteras. En el horizonte, el eco de nuevas guerras comenzaba a resonar. El sol de Meiji seguía brillando con fuerza, pero su luz empezaba a proyectar sombras largas, presagio de los tiempos turbulentos que estaban por venir. A finales del siglo XIX, el imperio del sol naciente había despertado por completo. Japón ya no era la tierra aislada de los samuráis y los castillos de madera. Ahora era un país con fábricas, ferrocarriles, barcos de guerra y embajadas en todo el mundo. Bajo la guía del emperador Meiji, el pueblo japonés había pasado del asombro al orgullo y del orgullo a la ambición. Las potencias occidentales, que antes veían a Japón como un país exótico y atrasado, empezaban a observarlo con una mezcla de respeto y preocupación. El éxito en la guerra contra China había sido un punto de inflexión. Japón había demostrado que podía derrotar a un imperio mucho más grande. El Tratado de Shimonoseki de 1895 le otorgó a Japón el control de Taiwán y el reconocimiento de su influencia sobre Corea. Pero esa victoria fue amarga. Las potencias occidentales, Rusia, Alemania y Francia, intervinieron para forzar a Japón a devolver parte de lo conquistado. Fue la llamada intervención tripartita. Para los japoneses, aquello fue una humillación insoportable. Habían ganado la guerra con esfuerzo, y aún así, las grandes potencias los trataban como inferiores. Meiji comprendió entonces que la independencia verdadera no se obtenía solo con tratados o industrias. Para ser respetado, Japón debía ser temido, y para lograrlo,
debía convertirse en una potencia militar del mismo nivel que las naciones europeas. A partir de ese momento, el país entró en una carrera por fortalecer su ejército y su marina. Se construyeron buques de acero, se fundaron academias militares y se adoptaron las estrategias más modernas. Japón empezó a forjar una identidad nacional basada en el esfuerzo, la disciplina y el sacrificio. Mientras el poder militar crecía, también lo hacía el espíritu nacionalista. La educación inculcaba la idea de que el emperador era la encarnación viva de la nación, un símbolo divino de unidad. En las escuelas, los niños aprendían que servir a la patria era el más alto honor. Las ceremonias públicas exaltaban el deber, la lealtad y la fortaleza. Japón se preparaba no solo para defenderse, sino para ocupar un lugar central en el nuevo orden mundial. La oportunidad llegó pronto. En el norte, el imperio ruso se expandía hacia el Pacífico y mostraba interés en Corea y Manchuria, dos regiones que Japón consideraba vitales para su seguridad. La tensión creció durante años hasta que, en 1904, Japón tomó una decisión audaz: atacar primero. Sin una declaración formal de guerra, la marina japonesa lanzó un asalto sorpresa contra la flota rusa en Port Arthur. Comenzaba así la guerra ruso-japonesa, uno de los conflictos más sorprendentes del siglo XX. El mundo observó con incredulidad cómo una nación asiática desafiaba a uno de los gigantes europeos. Nadie apostaba por Japón. Pero lo que siguió fue una demostración de organización, valentía y estrategia. Las batallas fueron feroces. En los helados campos de Manchuria y en las costas del mar del Japón, miles de soldados dieron su vida por un ideal que iba más allá de la conquista: demostrar que Asia también podía ser poderosa. La victoria japonesa fue rotunda. En 1905, Rusia firmó el Tratado de Portsmouth, mediado por el presidente estadounidense Theodore Roosevelt. Japón obtenía el control de Corea y el sur de Manchuria, además de reconocimiento internacional como potencia. Por primera vez en la historia moderna, un país no occidental había derrotado a una gran potencia europea. El mundo entero quedó asombrado. En Tokio las calles se llenaron de celebraciones. La gente coreaba el nombre del emperador y los periódicos hablaban del milagro japonés. Sin embargo, detrás de esa euforia había una verdad más compleja. Japón había ganado, pero a un costo humano enorme. Decenas de miles de soldados habían muerto en la nieve. Las finanzas del país estaban exhaustas y la sociedad comenzaba a sentir el peso de tanto sacrificio. Aún así, Meiji sabía que aquel triunfo sellaba el lugar de Japón entre las naciones poderosas. El emperador, ya maduro, seguía siendo una figura reservada. Rara vez hablaba en público, y pocas personas lo veían de cerca. Para el pueblo, era más que un hombre. Era un símbolo sagrado, una presencia silenciosa que representaba la fuerza del país. Bajo su reinado, Japón había construido una nueva identidad, orgullosa, disciplinada y moderna. Pero el éxito traía consigo una nueva sombra: la expansión imperial. Tras la victoria, Japón intensificó su control sobre Corea, que en 1910 sería oficialmente anexionada al imperio. También comenzó a extender su influencia en las islas del Pacífico y en China. Lo que había comenzado como una búsqueda de respeto internacional se transformaba lentamente en una ambición de dominio regional. El nuevo Japón quería ser tratado de igual a igual por Occidente, pero empezaba a comportarse como una potencia occidental más, con los mismos apetitos de expansión y poder. Mientras tanto, dentro del país, la sociedad continuaba evolucionando. Las ciudades crecían, los periódicos florecían, el cine y el teatro occidental llegaban a Tokio. Los jóvenes soñaban con estudiar en París o Londres, y los artistas combinaban técnicas europeas con el alma japonesa. La modernidad estaba en todas partes, en la moda, en la arquitectura, en el pensamiento. Sin embargo, no todos compartían esa visión. Muchos ancianos miraban con tristeza cómo las tradiciones ancestrales se desvanecían, cómo los valores antiguos eran reemplazados por la prisa y el deseo de competir con el mundo. Meiji observaba estos cambios con una mezcla de orgullo y preocupación. Había cumplido su misión de transformar Japón, pero también veía cómo esa transformación se escapaba de sus manos. La modernidad traía consigo no solo progreso, sino también desigualdad y conflicto. Los campesinos y obreros reclamaban mejores condiciones. Las ideas socialistas comenzaban a circular y la brecha entre ricos y pobres se hacía más evidente. Era el precio del crecimiento acelerado,
El emperador pasaba cada vez más tiempo reflexionando y escribiendo poesía. En sus versos hablaba del deber y de la fragilidad de la gloria. Decía que el poder del hombre es pequeño ante el flujo del tiempo, una frase que resumía su conciencia de que ningún reinado, por grande que fuera, podía escapar a los ciclos de la historia. Aunque el pueblo lo veneraba como un dios viviente, Meiji seguía sintiéndose humano, con las mismas dudas y melancolías que cualquier otro hombre. En los últimos años de su vida, Japón era ya una potencia industrial y militar comparable a las grandes naciones de Occidente. Sus buques navegaban por los océanos, sus fábricas producían acero y textiles, y sus ejércitos eran temidos, pero también se había convertido en una sociedad compleja, donde la tradición y la modernidad convivían con dificultad. Los templos antiguos se alzaban junto a edificios de ladrillo rojo. Las geishas compartían las calles con mujeres que vestían ropa europea, y los samuráis se habían convertido en funcionarios del Estado.